Tlamatiliskli. Tlamatiliskli es la sabiduría y magia de nuestros ancestros. Ha existido desde tiempos prehispánicos y sigue existiendo en los pueblos originarios. Es el conocimiento que no se ha olvidado y del cual somos guardianes y protectores. La Tlamatiliskli es magia, matemática, astronomía, herbolaria, agricultura, medicina tradicional, cuentas del tiempo, espiritualidad, danza, música, todo aquel conocimiento ocupado para nuestro autoconocimiento, conociendo a las deidades prehispánicas, dentro y fuera de nosotros. ¿Estás listo para adentrarte a la Tlamatiliskli? Hola a todas y todos. Muy buen momento del día en que nos estén escuchando, en los que nos estén viendo en nuestro formato de YouTube por video o Spotify a manera de podcast o igual si nos están viendo en video. Un saludo a todas y todos y pues quienes nos estén escuchando también un saludo. Pues con la novedad que ya nos encontramos aquí en nuestro tercer episodio, en nuestro tercer episodio de este podcast. Ay, que pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Han pasado varias cosas muy interesantes, donde voy actualizando más como en el día a día, pues es en el formato que tenemos de escritura de Wattpad, que salió casi al mismo tiempo que este podcast. Ahí voy escribiendo como mis reflexiones, mis enseñanzas por medio de las trecenas, pero aquí en este podcast pues vamos compartiendo información como un poco más concisa, como que sí aquí nos centramos en el tema a hablar. Entonces, pues nada, espero que hayan tenido unos buenos 20 días del momento de la última publicación de este podcast o pues en el momento en que nos estén escuchando, que estén teniendo un buen tonal y una buena energía, ¿no? Eh, Les voy a ser bien honesta, estoy como un poquito indecisa en qué tema hablarles. No he subido contenido a TikTok, no hemos subido ni TikTok ni Reel en Instagram. Hemos estado subiendo, como ustedes ya saben, la programación de la trecena, pero ahorita no sé, como que decidí pausar un momento los videos. A veces hago esto de manera inconsciente. em, por ciertos aprendizajes, por ciertos procesos, para ver incluso cómo actúa el algoritmo, he decidido como pausar. Creo que tiene como 13 días que no he subido ningún video, 13 más o menos. Em, y justamente para ver cómo funciona, ¿no? Les sigo compartiendo, sobre todo en Instagram. En Instagram hay una constancia mayor por el mismo formato que lo permite, ¿no? En TikTok a veces como que sí somos un poquito variables con respecto a cómo subir videos y la verdad he estado viendo que a veces en TikTok como que pues las historias, este formato que tiene de 24 horas que puedes subir historias, como que no pega mucho, entonces como que no lo sé, Rica. Pero bueno, ahora sí, vamos a centrarnos. Con el permiso de los teteos y de nuestros ancestros, pues vamos a empezar a hablar el tema que nos acontece hoy. Hice por ahí hace como menos de una hora una encuesta en el Instagram del podcast, que es Tlamatiliskli Podcast o Podcast Tlamatiliskli, algo así. Pero es la página de donde subo cuando se va a subir un nuevo episodio y subo un pequeño reel con respecto a la temática de lo que vamos a estar hablando. Hice una pequeña encuesta. Muchos querían como aprender un poquito de cómo ir viviendo el Tonalpowali, pero como soy bien miquiscli, eh, creo que vamos a seguir como el orden en el que escribí las ideas del podcast. Genuinamente cuando escribí, aquí quienes nos están viendo en el formato video podrán ver mi libretita con la información, con el orden de los capítulos que quiero compartirles. Eh, creo que sí quiero seguir al menos los primeros 4 episodios en el orden en que los escribí. Por algo los escribí de esa manera. En el número 5 tenía considerado un invitado, pero pues por ciertas situaciones ya no se va a poder tener ese invitado. Entonces pues yo creo que vamos a cambiar el orden después del número 5, pero sí necesito sentarme a replantearlo, porque hoy estaba hablando con mi mamá y le decía que quería grabar los primeros 4 episodios de este podcast yo solita y después empezar a tener invitados, que justamente creo que vamos a iniciar con mi mamá en el quinto episodio. Yo creo que vamos a estar hablando sobre medicina tradicional, sobre enteógenos, sobre medicina tradicional y de paso un poquito de adelanto del curso que estaremos dando en diciembre y en enero. Pero
pues vamos a seguir el orden. Entonces, bueno, y estoy hablando tanto del orden y no digo el capítulo del que vamos a hablar hoy. Ah, pues vamos a entrar en un tema polémico, en un tema que no solo yo, sino varios creadores de contenido hemos estado ahí como híjoles, o sea, una situación bien compleja de cómo generamos este entendimiento, ¿no? ¿Cuál es el título del capítulo de hoy? Vamos a ponerle, había dioses en el México prehispánico. Mucho cuidado, porque aquí estoy ocupando dos conceptos bien complejos. Primero vamos a iniciar por la parte de México prehispánico, porque México como entidad federativa, pues vamos a tener que ocurre en un proceso histórico de cierto momento, shalala, ¿no? Que es un tema complejo, interesante, bonito, pero vamos a entender que cuando hablemos de México prehispánico nos vamos a referir a este constructo de investigación que se llama Mesoamérica, ¿no? Y volvemos al mismo punto de, bueno, es que Mesoamérica es un invento actual relativamente, ¿no? Del siglo pasado, para poder estudiar y entender las culturas que existieron previo a la llegada de los españoles en estas tierras, ¿no? En este de lo que hoy conocemos como México. Para no conflictuarnos, porque les digo, muchas personas saltan y dicen, es que no, ¿cómo se llama? No existía México, ¿no? O México era México Tenochtitlan y solo era con respecto a la cultura mexica. Entonces, sí, cuando hablemos de México prehispánico vamos a referirnos a las culturas generales de Mesoamérica, para delimitar de alguna manera. Y bueno, Mesoamérica, que es un constructo que se propone para hacer estos estudios y que, bueno, de alguna manera sabemos que en algún futuro, si vuelve a haber como un concilio, sí, un concilio de investigación nuevamente, pues vamos a poder ver genuinamente si podemos seguir modificando esta idea de Mesoamérica o puede seguirse ocupando a manera histórica, ¿no? Igual otra como propuesta por ahí podría ser como pueblos originarios ancestrales, pero el tema de ancestral es bien complejo porque lo platicaba con un etnohistoriador, con mi amigo Brian, que ancestral puede como referir a mis ancestros de hace 2 generaciones o a mis ancestros de hace 500 años, ¿no? Entonces el término ancestral también da una pauta no tan específica dentro de un proceso histórico, dentro de un momento histórico. Por eso tendemos mucho a ocupar este término de prehispánico o precolonial o Mesoamérica, ¿no? Porque sabemos que Mesoamérica, pues la investigación histórica nos sitúa en cierto momento. Eh, Ahora bien, ya que hablamos como del tema de México prehispánico, pues vamos a entrar este bonito, complejo, sencillo, entendible debate de Dios. Primero que nada, pues sí, sabemos que la palabra Dios viene con la llegada de los españoles. Recordemos que aquí obviamente no se hablaba el español, teníamos múltiples lenguas para referirnos, pero en sí, cuando hablamos de Tlaloc, deidad, bueno, no voy a tratar de no ocupar estas palabras para explicar. Cuando hablamos de Tlaloc, este ser, tengo que tener mucho cuidado con las palabras para poder llegar a la definición sin un sesgo, ¿vale? Este ser que provoca la lluvia, que lo podemos ver en Amoshtin, que lo podemos ver en fenómenos naturales, que lo podemos ver en ciertas cosas, ¿vale? Que su nombre tiene un significado, ¿no? De hecho, Tlaloc, como su nombre completo, sería Tlalocantecutli, ¿no? Que ahí nos va a dar ese Cutli bastante información. De ahí vamos a tener a seres como Quetzalcóatl, ¿no? ¿Cómo podemos...? Ahorita que menciona Quetzalcóatl, no sé por qué me acordé de la última vez que fui a Teotihuacán, ¿sí? Sí, sí, a Teotihuacán. Es que de repente cruzo palabras. A Teotihuacán visitamos, se lo recomiendo mucho, está muy lindo el lugar. Creo que se llama, no, es que no les quiero mentir en el nombre. Es un lugar, el chico la verdad es muy amable, muy ameno, el que da este recorrido. Difiero en bastantes cosas con él, pero no quita que sea bastante interesante la propuesta que él tiene, aunque yo tuve ahí mi debate con él, ahorita ni siquiera recuerdo su nombre, pero si les interesa este lugar,
Es una réplica de una zona de Teotihuacán donde hay murales. Ajá, donde está este mural de este personaje que se debate entre si es Chalchiclicue, entre a quién más llegan a decir que es, creo que es Ochiquetzali. Sí, es que estoy tratando de recordar la imagen. Bueno, tiene una réplica de este lugar en su espacio. Se dedica tanto a la talla de obsidiana como se dedica al pulque y se dedica pues a dar estas pláticas, ¿no? Teníamos este debate de Quetzalcóatl, bien interesante, de la palabra Quetzal, ¿no? De cómo hay un entendimiento bien complejo, sobre todo de varios estudiosos, agrego comillas esta parte de estudiosos, porque hoy lo platicaba con un nuevo seguidor que justamente me estaba haciendo ciertas preguntas para generar una mayor comprensión del idealismo. El idealismo dentro del entendimiento de las cosmovisiones es bien complejo y creo que el idealismo justamente es el que genera este debate de si había o no había dioses en el México antiguo, ¿no? Em, entonces hay que plantear, ¿a qué nos estamos refiriendo primeramente con un Dios? ¿Vale? Recordemos que este concepto es traído por los españoles, obviamente, porque es una palabra que deriva del español, aunque si nos vamos a la etimología de Dios, que vamos a ver más adelante, pues tiene una complejitud muy interesante, pero de primera mano, pues es una palabra de Dios. Les ponía el ejemplo de Tlaloc Antecutli, pero también vamos a tener ejemplos como Quetzalcóatl, por eso les decía esta anécdota que tenía con este chico debatiendo sobre qué significa Quetzalcóatl dentro y fuera de nosotros, que es un tema bien complejo, que vamos a ver más adelante ahorita del entendimiento del Dios o del término que vamos a ocupar en las diferentes lenguas originarias. Tezcatlipoca, claramente, que podemos dividir Tezcatlipoca en dos o tres partes de etimología. Xochiquetzali, cualquier de estos seres que se llegan a mencionar. En su momento creo que el último video que hice sobre este tema fue porque cierta página que me bloqueó, dice algo así como, es que no son dioses, son fuerzas. Ay, quiero buscar la cita textual. Fuerzas, ¿cómo lo dicen? Ah, estoy buscándolo porque no quiero decir esta cita mal. Si no me equivoco, fuerzas universales. Ok, vale. ¿Cuál es la palabra que vamos a ocupar en náhuatl y en varias lenguas que ahorita les voy a decir para referirnos a Tezcatlipoca, a Quetzalcóatl, a Xochiquetzali, a todos estos seres, ¿vale? En náhuatl va a ser teotl, para referirnos a las entidades de las personas que hablan mixteco, del Miusabi, que el idioma es Tunsabi, va a ser Ñu'u, ¿vale? Para referirnos a Cosijo, a Gozana, a Cosijo, Cosana, a Pechetao, a diferentes seres de la cosmovisión zapoteca, vamos a tener la palabra pitao, ¿no? ¿Qué les gusta? Y de la zona del Mayab, vamos a tener que, por ejemplo, Ixchel, no, ahorita no se me ocurren otras entidades, Chac, Cuculcán, vamos a tener dos términos, Q o Yu'un, si no me falla la memoria. Ahorita no tengo bien ese término Yu'um, ajá, que es el que se ocupa más en el maya actual. Si me equivoqué, les estaré dejando la corrección. Entonces, para todos estos seres que tienen tanto mitos, que tienen ciertas representaciones monolíticas, iconográficas en Amoshtin, van a tener su palabra en particular. En náhuatl, Teotl. En mixteco, Ñu'u. En zapoteco, Pitao. En maya, Yu'um o Ku. Y en diferentes lenguas. No les menciono estas porque son las que más me tengo de memoria y están más presentes. Vamos a tener estos términos, pero ¿cómo podemos, centrándonos en el náhuatl, que sus paralelismos en otras lenguas es muy claro, centrándonos en el náhuatl, cómo podemos traducir esto? Vamos a incurrir a un proceso lingüístico. Cuando hablamos de lenguas,
es bien complejo, porque sí, sabemos que una lengua va a determinar el entendimiento de lo que nos rodea, ¿no? Y el entendimiento de, en este caso, una cosmovisión. Porque recordemos que la cosmovisión va a ser dual e integradora. Sí había una cotidiana, pero una vida cotidiana, pero estaba intrínseca el pensamiento religioso, por así decirlo, ¿no? Sí había una vida del vivirlo el día a día, del diario, pero había una integración completamente de la cosmovisión. Entonces, sí vamos a tener esta parte de vivo mi día y tengo una religión, pero era integrador, entonces no era separatista, ¿vale? Eso como número uno. Enfocándonos nuevamente en la parte de la lingüística, ¿cómo traduzco estos términos? Pues primero hay que ver las características de un teotl, ¿no? ¿Y cuáles son estas características de un teotl? Les tengo una lista. Primero vamos a ver que un teotl va a tener personalidad. ¿Y cómo podemos ver esto en los mitos? Nomás léanse el mito, no me gusta decir la palabra mito, pero es el tecnicismo, léanse la historia de los 5 soles y van a ver que Xochiquetzal llora, van a ver que Tezcatlipoca da un bastonazo, van a ver ciertas situaciones que nos hablan que los teteo, es que teteo es el plural de teot, ¿no? Que los teteo van a tener personalidad, van a tener esta actitud, van a actuar dependiendo de sus emociones, sentimientos e ideas. Entonces, indudablemente un teot tiene una personalidad. Un teot va a tener voluntad, porque va a hacer su voluntad, va a actuar conforme al carácter, a la idea que tenga, ¿vale? Por ende, pues esto también nos lleva a que tienen mitos, a que tienen historias, a que tienen conductas y decisiones. Y de la misma forma también cometen errores. Tenemos el claro ejemplo de que cuando Quetzalcóatl viaja con Xolotl al Mictlán para recuperar huesitos y generar una nueva humanidad, pues por ahí a Quetzalcóatl se le rompen, ¿no? Los huesitos y pues llega ahí triste con los otros teteo y les dicen, oigan, ¿saben qué? Sí logré sacar los huesos después de petatearme, después de morirme, pero se me rompieron, ¿no? Y es así como de, pues ahora qué hacemos, preocupación, tristeza, ciertas emociones que están intrínsecas dentro de la conducta del teteo, entonces tienen errores y a la vez tienen aprendizajes. Entonces es como bien fuerte y bien complejo. Ciertas corrientes tratan de traducir teot, estos seres de los que estamos hablando, como energías, esencias y fuerzas universales. Vamos a entender que el teot no es solo una esencia, no es solo una energía. Esencia y energía forman parte del teot. Los teot, los teteo, el plural correcto, representan fuerzas universales. No solo son fuerzas universales, representan fuerzas universales. Les dije ya como 10 características de lo que es un teot. No podemos definirlo solo como esencia, no podemos definirlo solo como energía, no podemos definirlo solo como una fuerza universal, porque Tezcatlipoca, una de las características que va a tener como fuerza universal es la oscuridad. Tlaloc, una de las características que va a tener como fuerza universal es la lluvia, pero no se limita a solo ser la lluvia. Incluso su nombre, Tlalocantecutli, nos habla de un licor que fertiliza la tierra, el señor que fertiliza la tierra. Entonces vamos a tener un entendimiento bien complejo de que sí hay un entendimiento de los teteo en una forma muy similar al humano. ¿Esto qué término sería? Humanoide. El teot sí es humanoide, una fuerza universal. Si solo me limito a decir que teot es solo fuerza universal, sería limitar el entendimiento del teot. Si yo te digo Tlaloc, solo es lluvia, solo cae de arriba. No. La fuerza universal, la esencia y la energía son otras más de las características que un teotl tiene dentro del entendimiento de la cosmovisión. Así de fácil y sencillo. Entonces, bueno, me vas a decir, bueno, Ilantli, ok, estoy entendiendo que un teot, un pitao, un ku, un yu, un ñu,
cumple con toda esta lista de características que me estás dando, ¿no? Es que se las voy a decir. Personalidad, voluntad, carácter, están en mitos e historias, tienen conductas, toman decisiones, cometen errores y generan aprendizajes, son esencia, son energía. Bueno, tienen esencia, tienen energía, porque la esencia y la energía podemos similarlo como el tonali, ¿no? Los dioses tienen nombres calendáricos como nosotros y representan también fuerzas universales y fuerzas de la naturaleza. Eh, Toda esta lista de cosas que tú me estás dando, Ilantli, ¿qué término puedo yo ocupar en español? Si queremos ser como muy, buscar como la definición para Teotl, para Pitao, para Ku, para Ñu, para todas estas seres que les estoy diciendo, ¿quieren una palabra larga o un constructo que pueda definirlo con bastante claridad? Sería energías sagradas supremas y puedes agregarle el mesoamericano, ¿no? Pero son energías sagradas supremas de cada cosmovisión. Pueden decir energías sagradas supremas mexicas, energías sagradas supremas mayas, energías sagradas supremas zapotecas, energías sagradas supremas mixtecas, ¿no? Pero pues podemos generalizarlo con este término académico de Mesoamérica, ¿no? Son energías, entidades, estoy diciendo mal, yo decía, energías, ya está, yo me estoy cuatrapeando, no, eh, entidades sagradas supremas, entidad, ¿no? Porque pues si nos vamos a definir la entidad, es sinónimo a un ser con ciertas características. Es una entidad sagrada porque es sacro, suprema porque está más arriba de nosotros como seres humanos, como más iguales, y pues de las culturas que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que son entidades sagradas supremas. ¿Qué otros sinónimos podemos encontrar para estas entidades sagradas supremas? Pues otro sinónimo que tiende a ocuparse mucho es deidad, ¿no? Pero deidad es un sinónimo de Dios. Entonces, Dios, ojo aquí, porque luego nos vamos con la finta de que Dios solo es de la religión judeocristiana, ¿no? Pero cuando pues la palabra Dios tiene un origen más antiguo que la misma religión judeocristiana. Ahí hay como bastante polémica porque pues algunas cuestiones de lenguaje, de evolución de las palabras y de los idiomas a veces son deducciones, pero una de las inclinaciones de las deducciones más fuertes y más presentes es que justamente Dios viene de la palabra de Deus, y de Deus a su vez viene de la palabra Zeus, ¿no? Que es Zeus justamente, vamos a ver que es una entidad sagrada suprema dentro de la religión, la cosmovisión griega, ¿no? Del griego antiguo, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver esto. Entonces, ¿qué pasó? Que en su momento la palabra de Zeus evoluciona a Deus y a su vez evoluciona a Dios para el momento en que llega Jesús y trata de convocar Yahvé y todo este personaje de la religión judeocristiana, pues obviamente se basan en las palabras que ya existieron para dar a entender, bueno, o sea, ¿a qué te refieres con este ser que es supremo y que es tu padre? Ah, pues algo muy parecido a lo que es Deus, ¿no? A lo que es Zeus. Ah, ok. Entonces este término de Dios evoluciona ocupado por la religión judeocristiana para dar a entender a su entidad sagrada suprema, ¿no? Entonces, dentro de las lenguas, cuando hacemos traducción, debemos de buscar un término que equipare, iguale, de entender este significado, este mensaje que tú lo puedas entender. En este podcast les estoy explicando múltiples definiciones. Me estoy tomando el tiempo porque es el tema del podcast. Pero allá afuera, en una conversación común, en el día a día, no me puedo tomar 25 minutos para explicar este término. Es así como de, bueno, yo le rindo culto a los teot. Oye, pues que es un teot, ¿no? Son como los dioses antiguos de México. Son dioses. Ok, ya ideo que justamente quizás tiene como una forma antropomórfica, humanoide, quizás zoomórfica, asemejándose al ser humano. Ok, ya ideo que inmediatamente
quienes son como muy cerrados de ideas, incluso tienen como ahí una situación muy compleja con la religión judeocristiana, se limitan a pensar que Dios es solo uno y es solo el Dios judeocristiano, cuando la palabra Dios y dioses tiene un entendimiento más complejo, ¿no? Entonces, sí, los teteo van a ser fuerzas universales, pero si queremos encontrar el término más apropiado para comunicar un mensaje, sería deidades, si te hace mucho ruido como la palabra dioses o dioses, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, cuando decimos que los teteo solo son energías, solo son esencias o solo son fuerzas universales y de la naturaleza, sería limitarlos, sería quitarles gran parte de la información que nos está dando. Porque de todo esto que les dije, son manifestaciones que los teteo, sobre todo, donde más los vemos, es en los mitos, es en la naturaleza, es en lo que nos rodean. Claro que sí, pero dentro del entendimiento, dentro de la cosmovisión, al hacer el constructo de un teos, de una deidad, es más allá. Es como lo que les contaba del Tonalpohualli, ¿no? Claro que observaron afuera de ellos lo que les rodeaba, pero también observaron dentro de uno, observaron al ser humano, observaron los ciclos de gestación humana, observaron las conductas humanas, observaron dentro de ellos, pero también observaron los ciclos de la lluvia, los ciclos de los astros, los ciclos de los animales, observaron afuera. Pasa exactamente lo mismo con los teteos. Nuestra cosmovisión es dual para la integración. Entonces, ¿qué es los teteo? Es todo esto que ya les dije con anterioridad, pero también una proyección en espejo de nosotros. Ahorita he tenido bien presentes los espejos en mi vida y he visto que los espejos no solo son de obsidiana ni de pirita, sino también se pueden encontrar en otros aspectos, pero si no me voy a desviar del tema. Este, los teteo son una proyección, un reflejo también de nosotros en manifestaciones de aprendizaje. Los teteo, es una frase que digo mucho y me gusta, los teteo están fuera y dentro de nosotros. Entonces, mucho ojo ahí, porque es un entendimiento bien complejo que a veces somos limitantes, ¿no? Cuando empezamos a rendir culto, rendir la cosmovisión hacia los teteo, hacia los pitao, los ku, los ñu, queremos, y lo entiendo, porque en su momento pues yo también lo hago, o sea, vemos a los teteo fuera, ¿no? Y, ok, subo Monte Tlaloc y pues ahí está Tlaloc, en la lluvia, en el cerro, pero nos olvidamos de ver a Tlaloc dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué significa Tlaloc? La voluntad, la resiliencia, la disciplina y múltiples emocionalidad, fluir en las emociones, ¿no? La temporalidad. Claro, claro que está afuera, claro que está la lluvia, claro que está en el cerro, claro que está en las sequías, pero como Tlaloc está dentro de mí. Y lo mismo con todas las otras entidades. Em, Cuando entendemos que al ver la lluvia, esa lluvia también la debemos de ver dentro de nosotros mismos, cuando vemos que el reto, ahorita les hablo mucho de Tlaloc porque pues es como la experiencia que más estoy viviendo porque estoy en mi última fase, en mis últimos meses de Tlaloc Huitzilopochtli, que es mi segunda trecena porque estoy a punto de cumplir 26 años. Me gusta hablar de mucho como desde lo que estoy viviendo para, no sé, me gusta porque siento que a veces nuestras vivencias ayudan mucho a los otros, ¿no? Em, pero si justamente quiero culpar y victimizar a los otros y no veo a Tlaloc dentro de mí, dentro de las enseñanzas que me dio, pues qué punto tiene haber subido un cerro si voy a echarle la culpa a los demás, ¿no? Entonces es como bien complejo, una estructura de entendimiento muy interesante, muy fuerte, muy presente, que vamos iniciando poco a poco. O sea, tampoco te voy a decir, no, tú que apenas estás iniciando tienes que ver todo, ¿no? La información llega poco a poco, pero justamente el que yo comparta y el que tú me escuches genera el aprendizaje, ¿no? Hay una
En los tonali viento, en los tonali ejecat, que justamente rige Quetzalcóatl, hay un aprendizaje muy bonito. Quienes tienen este tonali, pues es todavía más presente. Quienes solo lo vivimos, que no tenemos el tonali de nacimiento, pero lo vivimos, nos deja una enseñanza que cuando tú enseñas, más aprendes. Y esto lo viví en mi última ceremonia de hace unos días, que a veces somos un poco egoístas, ¿no? De tenemos una experiencia onírica, una experiencia de ensueño, un aprendizaje del ensueño, y no la compartimos. Y está bien de momento guardárselo. Pero nos decía el maestro, le digo como de cariño tío Rubén o maestro Rubén, de repente también le digo Rubén porque es como un hermano de mi mamá, se conocen desde los 16, 17 años, algo así. Nos contaba una anécdota, ¿no? Una anécdota de una experiencia que él tuvo y que cuando escuchaba cierta cosa sabía que debía de contar un aprendizaje que tuvo, ¿no? Y cuando compartía ese aprendizaje, la otra persona aprendía y él recibía el mensaje de lo que debía de seguir trabajando. Y nos decía, ¿no? Hay veces que nos queremos guardar las cosas, que nos queremos quedar dentro de nosotros toda la información. Es respetable, pero si no lo compartes, si no lo verbalizas, genuinamente muchas veces no hay un entendimiento. Y eso muchas veces Ejecat Quetzalcóatl no los deja, ¿no? Y queremos tocar el atecocol y queremos tocar el caracol, queremos hablar, pero hablamos muchas veces cosas vanas, cosas que no generan un entendimiento, que no generan un aprendizaje. El verdadero verbo vale cuando tú generas un aprendizaje y cuando le enseñas a alguien más. Por eso la importancia del compartir. Cada información también se debe de sentir en qué momento compartirla, con quién compartirla, por qué la compartimos, ¿no? También debe de haber una intuición bastante grande en esto, eh, pero sí nos habla de un compartir. Y justamente aquí claramente les acabo de poner un ejemplo de cómo un teteot, en este caso del que estoy hablando, Hecat Quetzalcóatl, habita en mí. Y lo puedo ver en el conocimiento, lo puedo ver en alguna representación que tenga de él, lo puedo ver en los mitos, en las historias, pero también lo tengo que ver dentro de mí. Y con toda esta anécdota que les conté, pequeña anécdota, y reconociendo a Hecat Quetzalcóatl, es un teot, es una divinidad, porque es más arriba de mí, es un estado de conciencia. Claro, esa era la palabra también que estaba recordando. Cuando tuve este debate con este chico en Teotihuacán, decía, no, es que si me estás escuchando, me gusta mucho tu conversación, pero pues también tengo mis puntos. Ahorita no me recuerdo su nombre de este chico. Le llegué a ver algunos videos en TikTok, pero sí sigue una corriente más nahuálica que ustedes también. Quienes me siguen en Instagram saben que tengo mis opiniones con respecto a las corrientes nahuálicas. Pero me decía, es que Quetzalcóatl es un estado de conciencia. Claro, es un estado de conciencia, pero es otros múltiples más. Entonces, si están haciendo una lista de las características que tiene un teteot, o un teteo, perdón, que tiene un teot, de repente cruzo los términos, un teot singular, agreguen el estado de conciencia. Claro que sí, porque lo estoy viendo dentro de mí. Pero ¿has visto una moshkli? ¿Has visto un códice? Ejecat Quetzalcóatl también tiene cuerpo, también tiene personalidad. ¿No has visto los mitos? ¿No has visto las historias? Estado de conciencia, claro que sí, pero otros múltiples atributos más. Entonces, yo aquí les acabo de demostrar, claro, Hecat Quetzalcóatl es un estado de conciencia. Claro, claro que es un estado de conciencia. Claro, Huitzilopochtli es un estado de conciencia. Pero también lo vamos a ver en los Amoshkin. También nos va a dar información de aprendizaje cada trecena. También lo vamos a ver en los mitos. Vamos a ver cómo actúan, cómo aprenden, cómo se equivocan. Y eso también lo tenemos que ver dentro de nosotros, extrapolarlos a nosotros y bueno, también en el de allá afuera, en el convivir con el otro, entre el interactuar con el otro. Hay un ejemplo bien bonito cuando Tlahuizcalpantecutli, la deidad del planeta Venus, afecta las lluvias y las cosechas, ¿no? Siempre hay una relación lluvia con cosecha, porque pues obviamente si hay sequías no va a haber tanta abundancia de comida, si hay en exceso de lluvias, pues obviamente se va a pudrir la comida, ¿no? O el grano, o el cultivo. Hay un aprendizaje bien externo y bien hacia afuera. Ahora bien,
cómo influye Tlahuizcalpantecutli en su forma del astro Venus en nosotros, ¿no? Y son muchas veces las cosas que no volteamos a ver. Yo los invito, yo los exhorto a que si estamos trabajando con los teteos, no sea solo la ofrenda, no sea solo el altar, no sea así, quiero amor, le voy a pedir a Xochiquetzali, ¿no? Sea un entendimiento más complejo. Por eso el tema de la brujería me encanta, que creo que es el próximo episodio del podcast de Si había brujería en el México prehispánico, que ya he hecho también videos sobre ello, pero quiero como justamente tener esa oportunidad de explayarme, de explayarme, em, porque cuando conoces a los teteo, cuando los integras en tu vida, cuando los ves fuera y dentro de ti, puedes mover energías, puedes llegar, ¿cómo le llaman? Hay un término que ocupa mucho una corriente. Puedes llegar a hacer magia, si quieres ocupar como un término muy occidental, con conciencia. Hay un término que ocupan mucho y luego yo como que se los ejemplifico mucho en las lecturas de los tonalis, manifestar, ¿no? Manifestar pero creando, porque muchas veces pedimos, pedimos, pedimos y pues estamos aquí sentaditos bien bonitos esperando que nos llueva del cielo las cosas, ¿no? Pero podemos hacer magia, claro que sí, y no necesitamos ningún intermediario porque si los teteo habitan dentro de nosotros, nosotros somos directamente una conexión divina. Claro, hay personas que van a tener mayor facilidad de conectar con los teteos, pero todos podemos hacerlo. El hecho de que hay tonalis o tonaltin que conecten más fácilmente con las energías supremas, con las energías del Iluicat del cielo y con las energías del Mictlan del inframundo o del mundo inferior, no implica que nosotros no podamos. Claro que podemos. Y esto es un trabajo de mucha conciencia. En algún momento me han pedido así como de, oye, Ili, ayúdame con que consiga un trabajo. Y yo, ¿puedo hacerlo yo? Pero lo mejor es que tú muevas esa energía, porque tú eres la persona que lo necesita, ¿no? Por eso me encanta el término de Clamatiliskli de magia y sabiduría, porque la sabiduría es algo como muy mental y la magia es algo muy intuitivo. Em, el término de brujería, que no es el tema de este podcast, pero transgrede contra este entendimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos a los teteo dentro y fuera de nosotros, estamos haciendo también la clamatilisque, estamos haciendo también esta integración tan bella y tan preciosa. Siempre les hablo mucho del dualismo y eso también aprendí mucho en la última ceremonia que tuve. Claro que somos seres duales. El dualismo nos da el conocimiento en la tierra, no en este plano, en Clali. Pero también lo que se está buscando con el dualismo es la integración. Por eso en el Omeyokan, donde existen las dos energías duales, se integran, se separan para poder tener un entendimiento, un aprendizaje y se vuelven a integrar por medio del acto sexual para crear y nacen los cuatro Tezcatlipocas, ¿no? Hay muchas veces que para poder generar creación, por ejemplo, cuando Tezcatlipoca ofrenda su pierna ante Zipactli para generar lo que hoy conocemos como tierra, hay un sentido de penetración, donde la pierna de Tezcatlipoca penetra la boca de Zipatli cuando se la devora para poder generar la tierra, ¿no? Para poder hacer este sacrificio y pueda haber el golpe de gracia que da Tezcatlipoca para generar la tierra, ¿no? Entonces, hay un dualismo integrador. Ya lo sabía, pero ahorita como que estoy en esta conciencia de, vale, he hablado mucho del dualismo, pero hay que hablar del dualismo integrador, ¿no? Voy a dar una conferencia, no le he hecho mucha promoción porque genuinamente nada más como que me invitaron, la mayoría van a ser personas del extranjero, pero vamos a estar hablando justamente de la Clamatiliski. Esta conferencia está más enfocada en la psicología transpersonal. En su momento cuando estaba estudiando la carrera de psicología aprendí sobre la psicología transpersonal, pero bueno, ustedes ya saben, ¿no? Aprendes algo en la escuela y como que pues de repente te pasa. Volví a leer un poco sobre la psicología transpersonal, sobre la... ¡Ey! Es que mi perrita viene aquí al altar. Abajo, abajo, abajo.
sobre la psicología transpersonal. Y mi otro perro acaba de mover la lámpara, dice que quiere que estemos a oscuras. Y me di cuenta que la psicología transpersonal es un área muy bella, pero yo dije, o sea, esto es la clamatilistli. Si quieres un término desde la psicología de entendimiento que integra las ciencias, le dicen a la psicología transpersonal las ciencias del ser. Yo dije, esto es la clamatilistli. La clamatilistli es las ciencias del ser donde conjuga la parte de sabiduría y la parte de magia, ¿no? Entonces dije, o sea, estamos llegando a un entendimiento que obviamente cada cultura, cada cosmovisión, cada momento histórico le da un término, pero siempre vamos a estar hablando de una integración que va normalmente parte de dos entendimientos, de dos propuestas, ¿no? Entonces, si quieren, como hay otro término para definir la clamatilistli, ciencia del ser, donde se conjuga la parte de conocimiento y la parte de espiritualidad, que es la psicología transpersonal, ¿no? Ahorita que tengo bien reciente este término y que voy a estar dando la conferencia de este tema el 23, el 24 de octubre, pues es bien complejo, bien interesante y bien bonito y bien bello, ¿no? Entonces, yo creo que podemos decirles Teot, podemos decirle Teteo, Pitao, Ku, Yu, Ñu, pero también cuando tratemos de explicarle a alguien más qué es esto que estamos haciendo, que estamos conociendo, que estemos descubriendo, podemos ocupar entidades sagradas supremas, deidades y dioses. No hay tema porque son las traducciones e interpretaciones más cercanas a lo que nuestros ancestros le llamaban Teotl. Claro, una de sus características son que son fuerzas naturales y del universo. Una de sus características es que tienen energía, que tienen esencia y que van a tener múltiples cosas. Pero el término que más se le va a asemejar en la traducción desde un análisis lingüístico de características y de ciertos rasgos van a ser estas palabras que les estoy dando. No limitemos a los teteo. No los limitemos, por favor. Hay videos bien bonitos en TikTok, en Instagram, creadores de contenido que genuinamente tienen el tiempo y la producción, pero están desinformando, o sea, están desinformando y se los digo de todo corazón, o sea, estamos aquí para compartir, pero tampoco se vale que por idealizar, que por querer llegar a un mercado, tergiversemos información con tal de cubrir más panorama, de cubrir con más personas, ¿cómo se dice?, de generar más engagement, ¿no? Hay que tener cuidado. Justamente no he leído el libro completo, me han pasado partes de un libro que obviamente no voy a mencionar, pero es así como de, estás escribiendo, estás vendiendo libros y estás generando un sesgo idealista por no tener un comprendimiento genuino de la cosmovisión. Está chingón, o sea, admirable que ya hayas publicado un libro, pero lo que estás transmitiendo es bastante cuestionable, no solo yo, sino desde la parte histórica, desde los pueblos originarios y desde la parte académica, desde la parte del entendimiento de la cosmovisión prehispánica. Entonces, mucho ojo, lean, o sea, yo nunca les voy a decir, no, no me leas ese libro, léanlo, pero con un sentido crítico, con decirles que yo he leído, o sea, ciertos libros con los que estoy muy en desacuerdo, los he leído para justamente ver qué está diciendo, cómo lo está diciendo, cuál es el sustento, cuál es la base. Entonces, créanme que he leído libros de personas con las que no estoy de acuerdo, porque justamente hay que tener las bases y herramientas para decir, vale, estás entendiendo bastante bien esto, coincido contigo, pero creo que también idealizaste, tergiversaste esta información que siento que no iba por ese camino. Algo que también nos enseña mucho la parte pedagógica es eh, la escuela crítica, ¿no? Ser crítico no implica, voy a decir una grosería, ser crítico no implica ir a joder. Ser crítico implica cuestionar con bases y pedir bases, ¿no? Hoy hablaba con un chico que justamente me preguntaba unas cosas y le dije, oye, me encanta que me pregunten,
pocas personas lo hacen porque muchas personas como que primero ven todos mis videos y después dicen, ok, vamos a preguntarle sobre la lectura del tonali o la lectura del maíz. Eh, y este chico como que me preguntó y le dije, o sea, no tengo ningún tema, ¿no? Adelante. Y me dice, o sea, no quiero que lo malinterpretes, que te estoy cuestionando, que estoy dudando de ti. Le dije, no, o sea, yo encantada por contestar tus preguntas. Igual hace poco di una pequeña conferencia, una pequeña plática a una escuela de una universidad. Ahorita no recuerdo el nombre, pero era de California. Me contactó el chico por Instagram y me dice, oye, tengo una materia que se llama ay, los aztecas en la nueva era. Recordemos que el término azteca es muy ocupado por la academia extranjera. Em, ¿Puedes dar una plática de tal y tal? Y les digo, sí, les platico un poquito sobre el tonali, después hablé como un poquito de mi experiencia en las redes sociales y una pregunta que me hizo una chica me encantó, o sea, la verdad me encanta, como a mí me gusta cuestionar, me encanta que me cuestionen, ¿no? O sea, si neta, ustedes en algún momento tienen alguna duda, adelante. Y antes había un aprendizaje bien complejo porque yo me apasiono mucho. Si se dan cuenta, yo me apasiono mucho y externo mis emociones. Y como que si me genera conflicto, voy a externar ese conflicto, pero con argumentos, ¿no? Em, Había en primaria, yo creo en secundaria, cuando surgían estos debates en la escuela, sobre todo en los últimos años de primaria y en secundaria, em, pónganle ustedes un tema polémico, el aborto, ¿no? Era como de, ok, vamos a hablar de esto. Yo me apasionaba, o sea, me decían, defiende la parte pro vida, la defendía, porque pues era el tema de clase, ¿no? Busca que sea pro aborto, adelante. O sea, yo me ponía en la postura, tenía mis opiniones, pero para ese momento de la actividad de la escuela lo hacía. Y de repente, compañeros que ya no tenían más argumentos, era como de, bueno, pero no te enojes. Y yo de, no estoy enojada. O sea, te estoy argumentando con pasión a la convicción que estoy manteniendo, ¿no? Entonces, muchas veces que, me he dado cuenta que personas creen que me enojo, pero eso sí, hijo, cuando yo esté enojada, ni... soy fuego, o sea, literalmente soy fuego cuando yo me enojo, ¿no? Porque me han enseñado a vivir mis emociones. Entonces, bueno, regresando a la pregunta que me hacía esta chica, justamente me preguntaba, oye, vimos tal video, en este tal video corriges a esta chica. ¿No pensaste en escribirle de manera personal para aclarar la situación? O por qué como que decidiste hacer video, ¿no? Y yo le explico que previo, oigan, aquí me voy a funar, ¿eh? Porque, bueno, ni me voy a funar porque nunca lo he ocultado, soy un stalker, o sea, un stalker en el sentido de la investigación. Yo soy la persona más curiosa e investigadora. Tengo eh, es como consciente, un hiperfoco. Cuando un tema me apasiona, hasta que no encuentre la respuesta que estoy buscando, le sigo y le sigo y le sigo investigando, a menos que me tope con pared y no haya más información. Pero de la misma manera, cuando alguien genera un contenido con el que difiero, lo investigo, ¿no? Pregunto, veo todos sus videos y hago mi parte de investigación. Y le digo a la chica que me hace esta pregunta, te voy a ser bien honesta, o sea, yo me la investigué, le pregunté a un amigo si la conocía, qué sabía de esta persona, por cielo, tierra y mar, por el, por el cielo, por el Ilicat, por la tierra y por el Mictlán, yo me la investigué. Y me dice, no, es que ya le han hecho estas correcciones, pero no hacen caso, se las hizo tal y tal maestro en tal y tal y tal evento. Ya les hicieron las respectivas correcciones y no quisieron hacerle caso. Está bien, no tengo ningún compromiso con la persona a la que quiero como mostrar que su contenido no es del todo correcto, no es del todo entendimiento de la cosmovisión. No tengo el compromiso con esta persona. Con quien tengo el compromiso es con ustedes que están aprendiendo, que están compartiendo este camino conmigo, que deciden escucharme. Con ustedes tengo el compromiso porque han decidido escucharme y han decidido que quieren escuchar los aprendizajes que me han dado a mí y transmitirlo a ustedes, ¿no? Entonces, es este entendimiento bien bonito y bien complejo, ¿no? Que recurre a esta palabra que ahorita traigo muy grabada, el dualismo integrador. Las dos partes que se integran para crear y las dos partes que se separan para enseñar. ¡Oh, qué bella frase! Anota eso. Em, entonces, pues sí. Ay, no, ¿qué más les puedo decir? Que la verdad me siento muy bien compartiendo con ustedes.
Quizás sea el tema de este podcast algo repetitivo porque les digo, he hecho varios videos sobre este tema, he hecho varios videos sobre este tema, pero nunca está de más, nunca está de más como tener un formato largo donde justamente como puedas escucharlo con más calma, puedas como a veces no redundar en la idea, sino generar un diálogo más largo a veces genera que tengamos más retenimiento, ¿no? El formato de TikTok y de Instagram está muy bonito porque es información muy concisa, muy precisa, muy exacta, muy puntual. Pero siento que a veces nos hace falta esta parte de las conversaciones largas, ¿no? Em, la palabra sabia, la huehuetlatoli, la palabra de los viejos, aunque no soy vieja, pero sí al tener este diálogo, recordemos que el término huehue no solo refiere a los sabios de edad, sino también refiere a la palabra de sabiduría, ajá, también refiere a sabios, no solo a personas grandes de edad. Entonces, pues está bonito porque a pesar de que pues no tenga una respuesta tuya inmediata, sino sea más que nada un monólogo esto, nos brinda un entendimiento tanto para ti que me escuchas y me escuchas las veces que sea necesario y tanto para mí el decir, wow, o sea, tengo este entendimiento, esta complejitud que quizás si solo lo hubiera pensado, si solo se hubiera mantenido en mi mente de Mikiskli y de Toshkli, no hubiera generado estas ideas tan complejas, tan bellas que estoy escuchándome a mí y al mismo tiempo tú me estás escuchando y te estoy compartiendo. Y pues volvemos nuevamente al aprendizaje de Hecat Quetzalcoatl, ¿no? Eh, Estos aprendizajes me gusta mucho hablar. En algún momento me gustaría escribir un libro, pero sigo teniendo mucho esta idea que nuestros ancestros, que en los pueblos originarios, esta información se comparte de manera oral, de una oralidad. Por eso de repente me dicen, oye, Landly, deberías escribir un libro sobre cómo interpretar el Tunalpowali. Es como de sí, pero aún no es momento. Estamos recuperando una sabiduría ancestral que se olvidó por bastante tiempo. Vamos ahorita paso a paso y te lo voy a transmitir como lo transmitieron nuestros ancestros, por medio de la oralidad. Claro que les damos materiales escritos, cierta información, tanto para la lectura del maíz, tanto para la lectura del Tonalpowali, para los cursos que tenemos, tanto para el curso de medicina ancestral viva, que también va a ser en gran parte oralidad, pero pues también les vamos a compartir referencias. Pero hay que escucharnos, no hay que buscar el camino fácil, porque muchos también a veces queremos eso, ¿no? Me incluyo porque en su momento también yo lo quise el camino fácil, o sea, no, hay que también generar un entendimiento. En el curso de Tlacuiloli que estamos dando con Josafat, igual es así como los entendimientos. Josafat es como ahí como el máster, yo solo soy como la contadora del tiempo, tengo menos experiencia que él en Tlacuiloli, mucho menos, pero a veces es como lo estás escuchando y es así como de, wow, qué bonito entendimiento, estamos transmitiendo el conocimiento de la Tlacuiloli como lo hicieron nuestros ancestros, ¿no? Con el trazo y con la oralidad. Y de repente como que sí les preparamos uno que otro documento, pero pues muy importante la parte de la oralidad. La ventaja es que pues ahorita me puedes ver en este formato que se va a quedar grabado, puedes ver los cursos que se quedan grabados, pero hay veces que queremos todo muy fácil, ¿no? De, ay, mándamelo escrito, mándame un resumen. No, también hay que generar un entendimiento por medio de la escucha, por medio de la lectura, que en su momento, pues ahorita es una lectura por medio de palabras, pero en su momento las lecturas eran por medio de iconografía, de los amoshtin, de las imágenes, ¿no? Entonces, pues es esta situación bien compleja, bien interesante, y todo gracias a nuestros teteo. Y quienes están viendo el formato video, pues pueden ver que aquí tengo mi altarcito bien bonito, bien bello. Creo que no se alcanza a ver, pero aquí abajo siempre tengo la ofrenda de la trecena. En esta trecena corresponde a Clasolteot, ¿no? Em, pues bueno, la verdad me gusta mucho compartirles mis aprendizajes, mis enseñanzas, a pesar de que el tema como tal de este podcast es si había, comillas, dioses, se cierran comillas, en el México prehispánico, pues justamente ahorita para no generar como tanto ruido ocupo la palabra deidad, ¿no? O entidades sagradas. Pero para ustedes que la mayoría apenas están iniciando, no hay problema si dicen la palabra dioses, ¿no? Siempre y cuando sepan
toda esta lista de características es más tarea. Me van a mandar su lista de características al Instagram de Podcast Clamatiliski. Me van a mandar su lista de características de lo que es un teteo, ¿no? Un teot, perdón. A ver quién hace la tarea. O me lo dejan ahí en los comentarios de YouTube y de Spotify de qué es un teteo. Lista de características, ¿no? Otra palabra que de repente hasta yo me confundo. Teot es la forma singular y teteo es la forma plural. Entonces es el teot o los teteo, ¿vale? Una alumna seguidora me decía, tengo una libreta específica para tus cursos, para lo que dices en tus videos y para lo que ahorita estás enseñando en tu podcast, ¿no? Yo de wow, ahí entonces, quien haga su tarea ponga la lista de qué es un teot, ¿no? Y qué palabras podemos ocupar en español de la forma corta, como las características de un teot y las traducciones que podemos hacer al español de un teot. Entonces, pues nada, no les dejo tarea, pero creo que sería una bonita actividad, una bonita dinámica de este entendimiento de nuestras entidades sagradas supremas, ¿no? Y cómo pues volvemos a lo mismo, no solo están afuera, están dentro y fuera de nosotros. Y pues hasta que no tengamos ese entendimiento no vamos a ser integradores. ¡Ah! Estoy colapsando de la emoción. Y pues nada, yo creo que ya es momento de cerrar este podcast. No se los grabé nuevamente en el Tonali que quería, que les he dicho que quiero grabar los podcasts en los Tonali Movimiento, Olin o Tecpat Cuchillo. Hoy tocó grabarlo en el Tonali Xochitl Flor, igual que el anterior. Curioso, igual hay un llamado por ahí de que debo de estar grabando en el Tonali Xochitl Flor, igual ir por la palabra Florida. Y publicarlos, lo que sí se ha estado logrando publicar es en el Tonali Ejecat, ¿no? En el Tonali Viento. Entonces, pues nada, yo creo que ha sido el capítulo más corto, el episodio más corto, pero pues todo muy bonito, todo muy bello. Ya quiero la verdad llegar a cuando tengamos invitados. Yo creo que cuando tengamos invitados como Ilantli no se calla, imagínense lo que va a hablar la persona a las que quiero invitar. Ya tengo ahí a mi maestro tío Rubén, con quien hago las ceremonias de plantas sagradas de enteógenos, obviamente mi señora madre. La pareja del maestro Rubén, que es la maestra Cindy, que creo que a ella me gustaría que nos compartiera de la danza de la luna, a mi amigo Brian, que pues es más académico, a Yara, que sí me gustaría que habláramos un poco de su experiencia de vida, que se metió de lleno a la cosmovisión, de que nos conocimos, a mi amigo Clacuido, Yosafat. Tengo por ahí un amigo danzante que es Manu, que me encantaría que también nos estuviera compartiendo, y bueno, varias personitas que estaré teniendo ahí como ya maestros huehue, como mi mamá, como Cindy, como el tío Rubén, y a jóvenes, ¿no? De mi edad aquí aprendiendo, innovando. Entonces, pues básicamente eso, ¿no? Vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir en este bello camino que nos heredaron nuestros ancestros, los teteo que también están presentes, obviamente, y pues nada, quiero agradecerles, les deseo un buen momento del día en que me estén escuchando y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias a Quetzalcóatl, quien entregó este conocimiento a Zipactonal y Oxomoco, madre y padre de cada uno de nosotros, en nombre de jaguares y de águilas, de Tezcatlipoca, quien es nuestro reflejo oscuro, Pilsintecutli, el señor del tiempo que nos permite estar aquí. A todos los teteo que siempre nos escuchan y acompañan, nos vemos en el siguiente episodio.